Vamos a ver los ATP obtenidos de la oxidación de dos piruvatos. En condiciones aeróbicas, el piruvato penetra en la mitocondria donde se oxida a acetilcoenzima y NADH. Como la glucosa forma dos piruvatos, hay dos NADH que participan en el transporte electrónico. Cada NADH proporciona 3 ATP, ¿sí? Por lo tanto, la oxidación de dos piruvatos conduce a la producción de 6 moléculas de ATP, ¿sí? O sea, 2 piruvatos genera 6 ATP porque cada NADH genera 3, como son 2 me da 6. ATP obtenido en el ciclo del ácido cítrico. En el ciclo del ácido cítrico se producen 2 dióxido de carbono, 3 NADH, recuerden que cada NADH proporciona 3 ATP, y un FADH2. Cada FADH2 siempre proporciona 2 ATP. Y una molécula de ATP mediante fosforilación directa a nivel de sustrato. Entonces teníamos 3 NADH, que cada uno proporciona 3 ATP, me da 9 ATP en total producido por los 3 NADH. Un FAD proporciona 2 ATP, ¿sí? Como es uno solo, me va a generar 2 ATP en total, por parte del FADH2. Y un GTP produce 1 ATP, entonces en total, en el ciclo del ácido cítrico se generan 12 ATP. Pero, como cada molécula de glucosa proporciona 2 moléculas de acetilcoenzima A, se completan 2 ciclos de ácido cítrico, ¿sí? Por lo tanto, para una glucosa, ¿sí? Como son 2 acetilcoenzima A que se obtienen, voy a obtener el doble de esto, entonces voy a obtener 24 ATP. Una acetilcoenzima A genera 2 dióxido de carbono más 12 ATP, pero como son 2 vueltas para un ciclo del ácido cítrico, como son 2 ciclos, 2 acetilcoenzima, voy a obtener el doble, 4 dióxido de carbono y 24 ATP. Los ATP obtenidos, los ATP totales, ¿sí? Obtenidos en la oxidación completa de la glucosa, lo vamos a sacar ahora. Se obtiene la cantidad total de ATP obtenida en la oxidación de glucosa, se calcula combinando los ATP obtenidos de la glucólisis, en la oxidación del piruvato y en el ciclo del ácido cítrico. Vamos a ver la tabla que sigue, tenemos un resumen ahí. Acá están todos los ATP obtenidos en la oxidación completa de la glucosa. Siempre gastamos al principio 2 ATP porque necesitamos activar, ¿sí? A través de las fosforilaciones para que empiece el proceso metabólico. Luego la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato genera 4 o 6 ATP, ¿sí? Depende qué camino se siga. Fosforilación a nivel de sustrato 4 ATP, esto si sumamos nos da en total 6 u 8 ATP, ya vamos a ver cuándo son 6 o cuándo son 8. 2 piruvato generan 2 acetilcoenzima, ¿sí? Esto nos aporta 6 ATP más, ¿sí? Por lo tanto tenemos 6 más 6, 12 ATP, más los 24 ATP del ciclo de Krebs, de los 2 ciclos de Krebs, porque son 2 piruvatos, nos da que la oxidación completa de la glucosa nos genera 36 ATP o 38 ATP, dependerá del sistema de lanzadera utilizado, ¿sí? Para ingresar a la mitocondria los 2 NADH citoplasmáticos generados en la glucólisis. Entonces, de acuerdo a la lanzadera van a ser 36 o 38. ¿Está? Pero recuerden eso entonces, para los ATP obtenidos en la oxidación completa de la glucosa, entonces son 36 ATP o 38, depende del tipo de lanzadera que se utilice. Acá tenemos un esquema de lo mismo, la oxidación completa de la glucosa a dióxido de carbono y agua. Recuerden eso entonces, que la oxidación completa de la glucosa obtenemos como producto de toda la oxidación dióxido de carbono y agua, y se produce un total de 36 ATP. Vamos ahora a la última parte, ¿sí? De metabolismo, que se denomina oxidación de los ácidos grasos o beta-oxidación. ¿En qué consiste la beta-oxidación? La beta-oxidación
de los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos se oxidan en las mitocondrias a acetilcoenzima, proceso en el que se obtiene una gran cantidad de energía. En la segunda etapa del metabolismo de las grasas, los ácidos grasos experimentan una beta oxidación que elimina a la vez dos segmentos de átomos de carbono de un ácido graso. O sea que la beta oxidación, en la beta oxidación se van cortando, ¿sí? entre el carbono alfa y el carbono beta se van cortando los ácidos grasos, ¿sí? Y el ácido graso que va quedando es un ácido graso con dos carbonos menos. Cada ciclo de beta oxidación produce acetilcoenzima y un ácido graso que es acortado en dos carbonos, ¿sí? El ciclo se repite de nuevo hasta que el ácido graso original se degrada por completo a 2 unidades de carbono de acetilcoenzima. Cada acetilcoenzima puede incorporarse al ciclo del ácido cítrico de la misma manera que las unidades de acetilcoenzimas obtenidas de la glucosa. Para que comience, ¿sí?, la oxidación de los ácidos grasos, tiene que haber lo que se llama una activación de los ácidos grasos. ¿En qué consiste esa activación? Consiste en utilizar ATP, o sea, voy a gastar energía para que se produzca la unión del ácido graso a una coenzima, ¿sí?, para darnos, producto de esa unión, la acilcoenzima graso. De esta manera se activó el ácido graso para seguir su oxidación. Y el ATP, ¿sí?, se transforma en AMP y 2 fosfatos libres. Bien, seguimos. Las reacciones de beta oxidación son varias, yo solamente se las voy a nombrar, pero no es importante que se aprendan paso a paso cada uno. El proceso de beta oxidación, la reacción 1 es una oxidación que se llama deshidrogenación, la reacción 2 es de hidratación, la reacción 3 nuevamente una oxidación que es una deshidrogenación, y la 4 es la eliminación de acetilcoenzima. Vamos a ver la longitud de la cadena de los ácidos grasos y las repeticiones del ciclo. O sea, lo que voy a tratar de explicar ahora, que está acá en el texto, es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo siguiente: la obtención de cuántos ATP, ¿sí?, se obtienen de la oxidación de los ácidos grasos. Directamente lo voy a explicar con el ejemplo que está acá. Por ejemplo, si tenemos un ácido graso con 14 carbonos, ¿sí?, como producto de la oxidación se va cortando cada dos, ¿sí?, cada 2 carbonos la cadena de ácido graso. Un ácido graso de 14 átomos de carbono va a producir la mitad de unidades de acetilcoenzima, que después va a continuar, digamos, el proceso de oxidación. Bien, entonces por cada 14 carbonos que tiene ese ácido graso voy a obtener 7 acetilcoenzimas. Para obtener esas 7 acetilcoenzimas se produce la beta oxidación. ¿Cuántas veces se produce el ciclo de beta oxidación? Siempre va a ser la mitad de átomos de carbono menos 1. Como yo la mitad de átomos de carbono es 7, menos 1 me da 6 ciclos de beta oxidación. Entonces, vuelvo a repetir, como el ácido graso tiene 14 carbonos, ¿sí?, voy a producir la mitad de acetilcoenzima, porque el ácido graso se va cortando cada 2 átomos de carbono. Ese corte se va haciendo mediante el proceso de beta oxidación. ¿Cuántas veces se repite en un ácido graso el proceso de beta oxidación? Siempre es la mitad menos 1. Como la mitad es 7, menos 1 me da 6. 6 veces se va a producir el ciclo de beta oxidación. Si tuviera un ácido graso de 20 carbonos, voy a obtener 10 unidades de acetilcoenzima y los ciclos de beta oxidación va a ser 10 menos 1, o sea 9. Ahora vamos a la cantidad de ATP que se produce en total. Siempre para la producción de ATP a partir de un ácido graso, la oxidación completa, voy a usar 2 ATP para activar el ácido graso.
¿sí? O sea que siempre voy a tener 2 ATPs menos. Como se producen 7 acetilcoenzima, cada acetilcoenzima genera 12 ATP. Como tengo 7, me da 84 ATP, para este caso del ácido graso de 14 carbonos. Los ciclos de beta oxidación producen FAD y NAD. Los FAD siempre generan 2 ATP, 2 por 6, porque son 6 ciclos, me da 12 ATP, y los NAD siempre generan 3 ATP, como son 6 me da 18. La suma total de esto me da 112 ATP. Sin tener en cuenta los ATP de activación, me daría acá 114 menos estos dos, 112 ATP. Y así van a hacer otros ejercicios en la práctica de cálculo de la producción de ATP a partir de la oxidación total de los ácidos grasos. Con esto damos por terminado el tema metabolismo.